la... Todo esto es lo que vamos a ver en esta presentación. Aquí ya dejamos atrás lo que es el embarazo, ¿sí? Todo lo que fue la parte del embarazo ya la terminamos. Ahora vamos a empezar a ver la parte del parto. Bueno, primero vamos a ver el concepto, cómo se clasifica el parto, cuáles son los factores que desencadenan el parto y cuál es el concepto de eutosia y distosia. También estos dos términos también los van a estar escuchando muy frecuentemente ahí en el hospital. Entonces vamos a ver primero el concepto de parto. Es la expulsión de un producto vivo y de sus anexos, placenta, membranas, cordón umbilical, faltaría aquí el líquido amniótico, a través del canal de parto. Aquí tenemos una imagen en donde el producto está siendo expulsado a través del canal de parto, que luego vamos a ver cuál es, ¿sí? Que está formado por partes de hueso y por partes blandas. Entonces, cuando un bebé nace a través del canal del parto, se le llama parto, tuvo su parto. De modo que de aquí en adelante, ustedes ya van a poder identificar que, por ejemplo, cuando lleguen ahí a las salas de obstetricia, van a ver que muchas pacientes, como son salas que tienen 4 o 6 camas cada una, pues las pacientes se hacen así como vecinas, ¿no? Y les preguntan, se preguntan entre otras, se dicen, oye, ¿tú tuviste tu parto por cesárea o fue un parto normal? Entonces ustedes ya deben de saber que si fue cesárea, pues no fue un parto, ¿sí? Porque para que sea parto, tiene que ser la expulsión del producto y sus anexos a través del canal de parto. No es correcto decir que una mujer tuvo a su bebé por parto por cesárea. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Quiero ver sus deditos. Bien. Ok, bueno. Ahora vamos a ver la clasificación, ¿verdad? Mire, podemos nosotros hablar de un parto pretérmino inmaduro, cuando, aquí está mal, es entre 20 y 27 semanas, cuando es expulsado entre 20 y 27 semanas, o pesa entre 501 gramos y 1 kilo, ¿sí? Ese es un parto pretérmino inmaduro, ¿vale? Ahora, hay otro parto pretérmino, pero a ese se le llama prematuro, pretérmino prematuro. Y es cuando se expulsa el producto entre la semana 28 y la semana 37, o cuando su peso es de 1 kilo y 2 kilos 499. Entonces, dense cuenta cómo los partos se pueden clasificar por la edad del embarazo que tenía hasta ese momento o por el peso del producto. Por el peso del producto, generalmente los que inmediatamente preguntan cuánto pesó son los pediatras, porque los pediatras tienen una clasificación que tiene que ver con el peso de los bebés. Nosotros utilizamos más la clasificación de la edad gestacional. Después, aquí tenemos, ¿verdad? Una imagen de un pretérmino, un bebé de pretérmino, en donde seguramente está entre las 28 y 37 semanas. Pues vean el tamaño, ¿verdad? Es un bebé muy pequeñito, hipotrófico, es decir, que no se ha desarrollado bien y que necesita una sonda de alimentación gastroesofágica, ¿sí? Entonces, este bebé, como todavía está prematurito, es pretérmino, no puede succionar bien, entonces hay que darle de comer a través de una sondita, ¿sí? Entonces, de hecho, ningún parto pretérmino es lo que nadie quisiera, ¿verdad? Porque el pronóstico no es tan bueno. Por supuesto que es mejor tener un parto prematuro que un inmaduro, ¿verdad? Los inmaduros generalmente, fíjense bien, los inmaduros que están entre 20 y 27 semanas, cuando nacen en esta
edad gestacional generalmente se mueren, ¿sí? Porque todos sus órganos están muy inmaduros, por eso se llaman inmaduros. Y los prematuros, pues mientras más pequeñitos, menor el buen pronóstico, y mientras más se acercan a la semana 37, mejor su pronóstico. Bien. Ahora, ¿cuándo decimos que es un parto de término? Es cuando se expulsa el producto entre la semana 38 a 42. 38 a 42 semanas, y el peso del bebé es de más de 2,5 kilos, ¿sí? Ese es un parto de término, entre 38 a 42 semanas, y cuando el bebé pesa más de 2,5 kilos. Ahora, ¿cuándo es un parto posmaduro? Pues es cuando se expulsa el producto, pero después de 42 semanas de gestación. Fíjense, después de donde termina el parto de pretérmino, después de las 42 semanas de gestación. Generalmente estos bebés también están muy delicaditos, ¿verdad? Porque, como ya les he dicho varias veces, a partir de la semana 38, 39, la placenta ya no crece más, pero el bebé sí sigue creciendo. Entonces resulta que llega un momento en que el bebé ha crecido tanto y la placenta se queda en el mismo tamaño que ya no lo pueden nutrir ni oxigenar adecuadamente. Entonces, mientras más semanas dure ese bebé dentro del útero, después de las 42 semanas, va a ser muy riesgoso para él, ¿verdad? Se puede morir en cualquier momento. Y aquí tenemos un parto de término, ¿verdad? Vean, ¿se acuerdan que les dije que el bebé nacía con una especie como de cremita de color blanca? ¿Sí se acuerdan de esto? Que esto lo protege para conservar su temperatura. A esto se le llama vernix caseoso, ¿sí? Generalmente todo su cuerpecito está lleno de este sebito para conservar la temperatura, ¿sí? Cuando son posmaduros, este sebo aumenta muchísimo, ¿verdad? Y hagan de cuenta que son como plastas las que tiene el bebé en su carita y en su cuerpecito, ¿sí? Ese es un signo de posmadurez, cuando tiene mucho vernix caseoso. Ahora, a ver, ¿tienen alguna duda de cómo se clasifica por semanas el parto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto cómo se clasifica por semanas el embarazo? ¿Sí se acuerdan de eso? Pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Coinciden las semanas, nada más que en esa época cuando vimos todavía la paciente está embarazada, y ahí nos referimos a cuánto tiempo tiene de embarazo esta señora, y podemos decir tiene un embarazo pretérmino, uno de término, uno posmaduro, que coincide con las semanas que acabamos de decir ahorita. Entonces, ¿por qué son diferentes? Bueno, porque ahorita estamos hablando no del embarazo, sino del parto, del momento en que ese bebé nace. Puede nacer antes de término, a término o postérmino. ¿Sí se entiende? Porque son conceptos diferentes. Una es estar hablando del embarazo y otra es estar hablando del momento del parto. ¿Tienen alguna duda de esto que acabamos de decir? Es muy sencillito, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a seguir compartiendo pantalla para ver ahora qué tiene que presentarse o qué sucede para que se desencadene el trabajo de parto. Bueno, pues les tengo una noticia. Aún ahorita, a pesar de todos los avances de la medicina y de la obstetricia y de todo lo que ustedes gusten y manden, todavía no sabemos con exactitud por qué se desencadena el parto. No lo sabemos. Entonces, ¿sí se acuerdan que también estábamos en la misma con la pubertad? Que nada más hay teorías de que se desencadene la pubertad. Pues al parto le sucede lo mismo. No sabemos con exactitud qué es lo que desencadena que esta mujer empiece con trabajo de parto. Solamente hay teorías que son las que vamos a revisar ahorita. Entonces, vamos a ver primero la teoría que nos habla de la oxitocina. Acuérdense que la oxitocina es una hormona que se produce en el hipotálamo. ¿Sí se acuerdan de la tablita que les di de las hormonas? Bueno, ahí recuerden que pueden ver que la oxitocina
se produce en el hipotálamo y básicamente tiene dos funciones, ¿verdad? La primera es producir contracciones uterinas y la otra es hacer que se contraigan las células que parecen pulpo que están rodeando a las células que producen leche. Entonces, cuando estas celulitas que se llaman mioepiteliales se contraen por efecto de la oxitocina, aplastan, apachurran, ¿verdad?, a las células que están produciendo la leche y entonces esa leche sale hacia el exterior de la mama. A la salida de la leche a través del pezón se le llama lactopoiesis. También ya lo habíamos visto. Entonces, se ha visto que existe una teoría que nos habla de la oxitocina porque dice que la reactividad del útero a la oxitocina aumenta progresivamente hasta el final del embarazo, hasta que le produce al útero contracciones que van a iniciar el trabajo de parto. Es decir, cuando el útero está pequeñito, a pesar de que exista oxitocina, pues no responde fácilmente a la oxitocina el útero porque está pequeño. Pero conforme empieza a crecer y conforme se empieza a acercar al término del embarazo, este útero se hace más reactivo a la oxitocina y por eso empiezan las contracciones del parto. ¿Sí se entendió por qué? Porque el útero se hace más sensible a la oxitocina al final y eso desencadena el parto. ¿Sí? Nada más que dense cuenta, voy a dejar de compartir para verlos. Dense cuenta cómo esto nos explica por qué, o nos explicaría por qué se inicia las contracciones de un parto de término. ¿Sí se entiende? Porque estamos diciendo que el útero ya creció, se hace más sensible a la oxitocina y empieza con contracciones. Esto nos explica bien, pero ¿saben qué no nos explica? ¿Por qué hay partos de pretérmino? ¿Por qué empiezan las contracciones cuando el útero todavía está pequeño? ¿Sí se entiende? Entonces, nos explica por qué empiezan las contracciones al término del embarazo, pero no nos explica por qué se desencadena antes del término del embarazo. Por eso se queda como teoría, y así se llama la teoría de la oxitocina. ¿Tienen alguna duda de esta teoría? Muy sencillo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Y ahora vamos a ver la siguiente teoría, que se llama teoría de la progesterona. Fíjense, se supone que al disminuir esta hormona al final del embarazo, por lo que estábamos diciendo, ¿se acuerdan que la placenta produce cantidades muy altas de progesterona? ¿Sí? Y la progesterona va aumentando conforme crece el embarazo. Pero llega un momento en que ya la placenta ya no crece, por lo tanto la progesterona ya no sigue aumentando en cantidad. ¿Y se acuerdan qué hacía la progesterona con el músculo liso? Lo relaja. ¿Sí se acuerdan? Que todos los cambios que vimos en el embarazo ayer, estuvimos hablando de la progesterona, que cualquier órgano que tenga músculo liso lo relaja. Por lo tanto, cuando el útero está creciendo y hay mucha progesterona, está relajadito, no se contrae porque hay mucha progesterona. Pero al final del embarazo, como la placenta ya no sigue creciendo, la progesterona disminuye y entonces al no haber progesterona no hay quien tenga aflojadito al útero, quien lo tenga flojito, y por eso empiezan las contracciones, ¿sí? Por eso dice que al disminuir esta hormona, la progesterona al final del embarazo, habría mayor respuesta contráctil, pues el efecto directo en el músculo liso es la relajación. Entonces, como disminuye la progesterona y ya no mantiene relajado al útero, pues nuevamente empiezan las contracciones uterinas. Pero si se fijan, otra vez sucede lo mismo. No se explica o no se explicaría por qué un embarazo de término empieza con trabajo de parto. Pero no nos explica por qué hay partos pretérmino, en donde hay mucha progesterona todavía y de todas formas el útero se empieza a contraer antes de tiempo. ¿Sí ya se dieron cuenta?
Entonces también se queda como teoría, es la teoría de la progesterona. ¿Tienen alguna duda de la teoría de la progesterona? Es muy parecida, ¿verdad?, a la de la oxitocina. Bueno, vamos a seguir compartiendo y ahora vamos a ver la teoría de los estrógenos. Fíjense, aquí sucede lo contrario que con la progesterona. ¿Se acuerdan que los estrógenos también los produce la placenta? Y los estrógenos tienen un efecto contrario a la progesterona en el útero. Es decir, en lugar de aflojarlo, hacen o tienden a hacer que el útero sea más reactivo y se contraiga más fácilmente. Por lo tanto, al final del embarazo, cuando hay más estrógenos, pues el útero está muy reactivo y por lo tanto, cuando aparece la oxitocina, entre los estrógenos y la oxitocina, el útero empieza a contraerse. Pero nuevamente nos explica por qué empezaría el trabajo de parto en un embarazo de término, pero no nos explica por qué hay trabajos de parto antes de término, ¿verdad? En donde todavía no hay tantos estrógenos y donde todavía no hay tanta oxitocina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que podemos explicar es por qué hay contracciones uterinas en el término del embarazo. Pero por qué hay antes del término, no lo sabemos, ¿sí? Todas son teorías. ¿Tienen alguna duda de la teoría de los estrógenos? Bien. Okay. Entonces ahora vamos a ver la teoría de la relación estrógenos-progesterona. Entonces, como les acabo de decir, los estrógenos tienen un efecto que hacen que el útero se haga más reactivo, que pueda contraerse más. Pero la progesterona tiene el efecto contrario, hacen que el útero esté flojito, ¿verdad? Que no se contraiga. Entonces, se supone que hay una relación muy directa entre las cantidades de estrógenos y progesterona, porque al principio del embarazo predomina el efecto de la progesterona. Hay más progesterona que estrógenos, pero al final del embarazo, ¿se acuerdan que les dije que disminuye la progesterona y predomina el efecto estrogénico? Por lo tanto, haría que esta relación de estrógenos y progesterona estuviera a favor de los estrógenos, que son los que causan irritabilidad en el útero, y por lo tanto empezara con contracciones uterinas la mujer en el término del embarazo. Pero nuevamente, ¿cuántas teorías llevamos? Y lo único que nos explica es por qué empiezan supuestamente al término del embarazo, pero antes no. ¿Por qué hay partos pretérmino si todavía la relación de estrógenos y progesterona es la adecuada? No nos los explica. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo esto, fíjense bien, cuando ustedes lleguen a los hospitales, se van a dar cuenta de muchas cosas en función de la actitud que tienen los médicos, las enfermeras, los residentes, los internos, los estudiantes, y no solo entre una y otra jerarquía, sino entre ellos mismos, ¿verdad? Es decir, si se encuentran, hagan de cuenta que ustedes sí conocen la clínica 72 del IMSS, ¿verdad? Que está ahí cerca de la escuela, más o menos. Bueno, ese es un hospital de segundo nivel, es decir, no es ni de los muy sencillos, ni de los de alta especialidad, es un intermedio. Y ahí hay todos estos niveles de jerarquía que les dije. No se diga, por ejemplo, en La Raza o en Centro Médico, en donde, bueno, ya es un hospital de tercer nivel y prácticamente existen todas las especialidades. Se hagan de cuenta que están ahí en las 72 y ya llegan en sus grupitos, ¿verdad? 4 alumnos van a pasar a obstetricia, 4 a cirugía, 4 a pediatría, 4 a medicina interna. Y se van a dar cuenta que si de repente llegan alumnos de la náhuac, pues como que se van a ver feo entre ustedes, ¿sí? Ay, sí, mira, ahí viene este enfadoso de la náhuac. O los de la náhuac van a decir, ay, miren, aquí viene este enfadoso de la Fecistacala, ¿sí? Y eso que son estudiantes, ¿sí? O sea, están en el mismo nivel. Lo mismo pasa
por ejemplo, con los internos del pregrado. Los internos ven a los estudiantes como algo inferior en cuanto a la jerarquía de la medicina. Los residentes igual, los médicos de base y las enfermeras no quieren a los estudiantes, ¿verdad? De hecho, nadie quiere a los estudiantes en los hospitales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista legal, los estudiantes no pueden hacer nada más que ver, ¿sí se entiende? Porque si hacen algo y sale mal, pues se meten en problemas jurídicos, legales, y generalmente pierden las demandas, ¿sí? Por eso los estudiantes no se les deja hacer nada, sino nada más verlos. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el ambiente de un hospital, mientras más grande es ese hospital, es más hostil, ¿sí? Entonces, imagínense, eso también pasa a nivel de los médicos de base, ¿no? Que se supone que, bueno, pues ya son médicos de base y todos debían de ser cuates, ¿sí? Pero no, aquí sucede algo que es muy característico. Entre especialidades se odian unas con otras, ¿sí? Ay, mira, ahí viene ese fodongo de cirugía, ¿sí? Siempre está con su pijama toda manchada de sangre, ¿no? ¿Sí? Porque sale del quirófano y se llena de sangre. O, por ejemplo, pueden decir, mira, ahí viene este de medicina interna, que todo lo sabe, pero nada cura, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de cómo nos ven o cómo nos vemos? O, por ejemplo, mira, ahí viene este pediatra. No, nunca curan los niños, siempre están llorando. Los niños o siempre están llorando o siempre están dormidos. ¿Sí se han dado cuenta los bebés? O comiendo. Entonces hay críticas entre nosotros. Y aquí vengo a aterrizar el comentario. El hecho de que en la especialidad de ginecología y de obstetricia todavía tengamos teorías y no sepamos por qué se desencadena el trabajo de parto, pues nos hace el blanco de todas las críticas de todos los médicos de todas las especialidades. ¿Sí se entiende? Y nos dicen, mira, ahí viene el obstetra, es tan burro que ni siquiera sabe por qué se desencadena el trabajo de parto. Puras teorías inventa, ¿sí? Mira, es tan burro que no sabe por qué se presenta la pubertad, ¿sí? Entonces inventa puras teorías. Es tan burro que no sabe por qué se presenta la enfermedad más grave de la embarazada, que se llama preeclampsia, ¿sí? Que seguramente a lo mejor la han escuchado, y si no, pues la van a oír en los hospitales, que es la primer causa de muerte materna en México, la preeclampsia. ¿Y qué creen? Tampoco se sabe por qué se presenta la preeclampsia. También hay teorías, ¿verdad? Hay teorías que no vamos a ver ahorita, pero entonces por eso esta especialidad de ginecobstetricia es señalada como de que pues, ahí vienen. Ya, lo único que nos falta ahí en los hospitales es que a los ginecobstetras nos pongan orejas de burro, ¿verdad? Como en las escuelas les ponían orejas de burro a los estudiantes que siempre reprobaban, ¿sí? Que ya saben que, bueno, pues eso ya no se usa. Pero en este sentido, con esta patoaventura que les estoy contando, se pueden dar cuenta que en esta especialidad hay cosas que no sabemos todavía por qué suceden, pero que en el colmo de la ignorancia son cosas importantísimas, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que todavía no sepamos por qué se presenta la pubertad? ¿O por qué se presenta el trabajo de parto? ¿O por qué se presenta la preeclampsia? O sea, todavía dijéramos, no sé, ¿por qué todos los ginecólogos son feos? ¿O por qué todos los cirujanos son guapos? Si sí se entiende, pues sería intrascendente, ¿no? Pues porque somos feos, ¿no? Ya ni modo. Pero acá no tenemos una respuesta. Entonces, para que se queden pensando en que esto que les estamos diciendo lo manejen y se den cuenta de que todavía nos faltan muchas cosas por descubrir. Quién sabe, a lo mejor alguno de ustedes, niña o niño, pues descubre por qué se desencadena el trabajo de parto, ¿sí? Entonces, bueno, y si lo descubren,
pues ahí me mandan un WhatsApp, ¿no? Si todavía ando vivo por acá, pues se los voy a agradecer muchísimo, ¿sí? Y si no, pues nada más voltean para arriba y le dicen, hey, doctor, porque pues ya me morí, ¿verdad? Y me mandan, me dicen, ya sabemos por qué se desencadena el parto. Ahí le digo, y ve, y echan un grito y a ver si lo soy. O igual, en lugar de voltear para arriba, pues voltean para abajo, porque a lo mejor me voy al infierno, ¿verdad? Toco madera, y desde ahí me dicen, doctor, ya sabemos por qué. ¿Sí se entiende? Entonces, muy abusados con todo esto de las teorías, ¿sí? Aún así, por ejemplo, yo que soy ginecobstetra, pues a mí no me da pena, ¿verdad? A mí me vale que todavía no sepamos por qué. Bueno, pues para eso hay investigación. El único problema es que todos los que nos metemos a medicina, lo que queremos es hacer cualquier cosa menos investigar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque investigar cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y pues casi nadie tiene un espíritu así como de, para hacer un proyecto o un estudio, etcétera, etcétera. Difícilmente leemos lo que ya se sabe que es correcto, ¿no? Pues menos vamos a estar investigando por qué sucede una cosa u otra. Entonces, sí se centran en lo que les acabo de decir para que entiendan por qué son puras teorías, teorías, teorías. Ok. ¿Tienen alguna duda de esta teoría que acabamos de ver? Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo. Y ahora vamos a ver otra teoría, ¿verdad? En donde se habla de la teoría mecánica o de distensión. ¿Esto qué quiere decir? Que el útero, como es un órgano muscular hueco, la distensión producida por el producto y sus anexos causaría una respuesta contráctil, es decir, mientras más crece el útero, más se resiste al crecimiento y llega un momento en que ya está tan grandote que dice, oye, yo no puedo crecer más, pues me voy a contraer porque ya tengo que sacar lo que está aquí adentro. Eso es la teoría mecánica o de la distensión. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tamaño, ¿verdad?, que puede llegar a tener el útero al final del embarazo. Entonces, dense cuenta como si está muy distendido. Entonces el útero diría, no, ya no puedo distender más, me voy a empezar a contraer para sacar esto que tengo adentro. Pero nuevamente llegamos a lo mismo, ¿verdad? Nos explica por qué se presentan, o nos explicaría por qué se presentan las contracciones al término del embarazo. Pero cuando es un pretérmino y no tiene ni la tercera parte del tamaño que debe de tener, pues ¿cuál distendido? ¿Sí se entiende? Todavía no está distendido. Y aún así hay partos pretérmino, ¿sí? Sobre todo los inmaduros. ¿Tienen alguna duda de esta teoría de la distensión mecánica? Ok, entonces vamos a ver, como ya se podrán imaginar, otra teoría, ¿verdad? Y ya saben, mientras más teorías, pues menos segura es cada una de ellas, ¿no? Hay una teoría que se llama fetoplacentaria, en donde se supone que hay una estimulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal fetal secundaria a hipoxia o isquemia uterina, es decir, que el eje de hipotálamo-hipófisis suprarrenal del feto responde a cambios de oxígeno estando adentro del útero de la mamá. Y mientras más grande es el útero, menos bien oxigena a ese bebé. Por lo tanto, aumenta la producción de cortisol fetal por las suprarrenales. Y al aumentar la producción de cortisol fetal por las suprarrenales fetales, hace que en la placenta tiene un efecto sobre la relación de producción de estrógenos y progesterona y prostaglandinas. ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos estado viendo las prostaglandinas, que son sustancias, unas producen vasodilatación y otras producen vasoconstricción? Las que producen vasoconstricción también producen contracciones uterinas. Entonces, esta teoría del cortisol fetal lo que trata de demostrar es que cuando este fetito está creciendo y ya no se oxigena tan bien como antes, y por lo tanto empieza a estresarse, entre comillas, y a producir más cortisol de lo normal.
Y esto hace que la relación de estrógenos, progesterona y prostaglandina se alteren y por lo tanto empiecen las contracciones uterinas. Aquí tenemos más o menos una tablita, miren, en donde aquí tenemos al feto produciendo en sus suprarrenales cortisol que mandan a la placenta, ¿sí? Y que afecta la relación de progesterona, estrógenos, prostaglandinas, que se va directamente a estimular al miometrio, al útero. Y por parte de la madre, bueno, pues tenemos las otras teorías de las que habíamos hablado, ¿verdad? Tenemos oxitocina circulando, estrógeno circulando, progesterona y prostaglandinas. Y toda esta mezcolanza se va y afecta directamente al miometrio para aumentar los receptores para los estrógenos o para que responda la oxitocina y para que haya modificaciones de AMP cíclico y calcio. ¿Se acuerdan cuando vimos la erección? Para que haya una contracción se necesita el calcio, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que mezclado en las cantidades adecuadas se produzcan contracciones uterinas. Y entonces, pues todo el mundo empieza a echar las campanas a volar y a decir, esta es la teoría que mejor explica, etcétera, etcétera. Y es la que más se conoce como que es la adecuada. ¿Por qué? Pues porque aquí, vean, aquí, si nosotros decimos, bueno, sí, más o menos nos explica por qué hay contracciones al final del embarazo. Y también más o menos nos explica por qué puede haber contracciones antes del final del embarazo cuando ese bebé empieza a sufrir de alguna manera, ¿sí? Que no se oxigene bien, que no se nutra bien, empieza a estresarse, ¿sí se entiende? Y acuérdense que cuando uno se estresa, produce uno cortisol, que es una hormona de reacción, ¿sí? Entonces, antes de llegar al término, el bebé también puede producir cortisol, ¿sí se entiende? Y entonces se desencadena esta teoría y por eso puede haber partos antes del término. Solo que, ahí viene el pero, mientras más chiquito es ese fetito, pues menos cortisol puede producir, ¿sí se entiende? Y hay un momento en que aunque esté crecidito el fetito, sus suprarrenales todavía no funcionan. ¿Están de acuerdo? Porque apenas están formándose. Entonces, nos explica por qué se desencadena al final del embarazo, el trabajo de parto, un poquito antes del final del embarazo y un poquito antes en el pretérmino, ¿sí? Pero, por ejemplo, los inmaduros, que son de 20 a 27 semanas, pues por eso se llaman inmaduros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sus organitos están inmaduros. Entonces, sus suprarrenales, si están inmaduras, ¿cómo es que produce cortisol? Ahí no funcionaría. ¿Sí se entiende? Funcionaría de prematuro en adelante, pero es la que más se acerca a la realidad de las cosas. ¿Sí se entendió? ¿Tienen alguna duda? Entonces, esta es la teoría. Si ustedes se dan cuenta, es la más rebuscada, es la más sofisticada, pero sí nos dice por qué, o nos explicaría por qué empiezan las contracciones al término y al pretérmino, pero no en los inmaduros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo. Y vamos a ver que finalmente, ¿qué determina la aparición de las contracciones uterinas para que se presente el parto? Finalmente, ¿qué determina que aparezcan las contracciones? Bueno, pues no se sabe. Todas son teorías que son las que acabamos de ver. Ahora, ¿por qué les pongo esta imagen al final de las teorías de por qué se desencadena el parto? Porque sea lo que fuere que desencadena el parto, tiene como resultado que un bebé, vean la cabeza del bebé, salga por el canal de parto. Entonces, este bebé está naciendo a través del canal de parto y ya se asomó, ya pasó la vagina
y está asomándose en lo que nosotros conocemos como vulva. ¿Sí se acuerdan de la vulva? Que ya la vimos en anatomía. Entonces, imagínense que si esta mujer no se hubiera preparado durante 9 meses con todos esos cambios que vimos ayer, ¿se imaginan que de repente en una mujer que no tiene todos esos cambios saliera una cabeza de este tamaño ahí por su vagina y por su vulva? Pues no podrían, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para que se pueda presentar esto, un parto, tuvo que haber primero toda una preparación del organismo materno. Finalmente se desencadenan las contracciones y el resultado de esto es que nace un bebé. ¿Sí? Bien. ¿Tienen dudas de lo que acabamos de ver, de cómo se llaman los partos por la edad gestacional y de las teorías de por qué se desencadena? ¿No? Ok. Bueno. Vamos a seguir y vamos a ver ahora estos dos conceptos que, como les dije, los van a estar escuchando a cada ratito en el hospital: eutosia y distosia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver primero eutosia. Viene del griego eutokia. Ya saben que eu quiere decir bien o buenos o bueno, y tokos quiere decir parto. ¿Se acuerdan que les dije que en algunos hospitales los lugares a donde van a tener a sus bebés las señoras se llama tococirugía? Bueno, pues tococirugía quiere decir cirugía para partos, ¿sí? O sala de labor. Ustedes, déjenme quitar esto y les pregunto, ¿quién de ustedes sabe un poquito de inglés? A ver, levante la mano a alguien que sepa inglés para que yo vea. ¿Quién sabe un poquito de inglés? O sea, no que hable como gringo, ¿verdad? Pero que sí se defienda tantito. ¿Nadie? Nadie sabe ni una palabra. A ver, Laura Stephanie, o Ana Gabriela, o Michelle, o Edna. Cualquiera de ustedes 4, díganos cómo se dice trabajo en inglés. Work. Work es la palabra, digamos, técnica. ¿Sí se entiende? Es la palabra técnica para un trabajo. Estoy en el trabajo, se dice estoy en el work, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cómo dicen nuestros conciudadanos que se van a trabajar allá a recoger la cosecha de tomates, de lechugas, de algodón, etcétera, etcétera? ¿A poco dicen este es mi trabajo, este es mi work? No, ¿verdad? ¿Cómo dicen? A ver, las 4 que levantaron la mano. Es una palabra que denota un mayor esfuerzo físico, ¿sí? Porque no es lo mismo estar trabajando en la computadora que levantando jitomates a las 12 del día con el solazo y con el calor de 40 grados, ¿verdad? ¿No saben? ¿No saben? ¿No se les ocurre? Es job, ¿no? A ver, ¿cómo? Job, o sea, J-O-B, creo. Bueno, pero job más bien es algo así como chamba, ¿no? My job es mi chamba, ¿no? Bueno, como ya vi que no lo saben, les digo, se llama labor, o sea, labor, se escribe labor. Labor es un trabajo pesado, ¿sí? Así les dicen, hagan de cuenta cuando llega la migración y les pregunta a los compadres, a ver, ¿dónde está Juan Pérez? Porque lo vamos a deportar. Y ellos así dicen, allá está en la labor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que está trabajando no sé, levantando los tomates, etcétera. Bueno, entonces, esta palabra en inglés que se escribe labor y que se pronuncia labor, así también se llaman las salas de parto, salas de labor, ¿sí? ¿Por qué? Porque son salas de trabajo, pero de un trabajo pesado, por eso se llaman salas de labor. Y nosotros decimos labor, pues porque así leemos la palabra, ¿no? Pero la palabra pronunciada correctamente sería labor. Entonces, cuando ustedes lleguen a los hospitales y vean sala de labor,
Ya saben qué quiere decir o de dónde viene esa palabra de labor o de tococirugía. ¿Sí se entendió todo esto que les dije? Bien, entonces todo esto salió porque estamos viendo qué quiere decir eutoquia. Digo eutosia, bueno, viene del griego eutoquia, que quiere decir quiere decir bien o bueno, y tocos quiere decir parto. Es decir, quiere decir parto normal. Eutosia quiere decir parto normal o parto armonioso. Eso es lo que quiere decir eutosia. Es cuando un bebé, cuando un recién nacido, nació de la manera más normal sin que se hiciera ninguna maniobra para extraerlo. Es un parto normal. Simplemente se asiste el parto. O sea, tú lo único que haces es evitar que se caiga a la cubeta, ¿verdad? O al piso cuando están haciendo, lo estás asistiendo, ¿sí? Pero no le haces nada para sacarlo, ¿sí? Están haciendo solito, solito y sin dificultad. Y además de manera normal. Eso es lo que quiere decir eutosia. ¿Sí se entendió? Ok, bueno. Ahora vamos a ver una definición. Es aquel parto en el que un producto vivo, esa es la condición, tiene que estar vivo y además en presentación cefálica, es aquel en el que un producto vivo en presentación cefálica y sus anexos son expulsados del organismo materno a través del canal de parto y culmina sin la necesidad de utilización de maniobras especiales para ello. ¿Ya se dieron cuenta? Estos partos, en donde lo único que hacemos es vigilarlos, asistirlos, se llaman eutosias. Todo estuvo normal. ¿Y cuál es la condición aparte para que todo fue normal, pero la condición es que haya nacido vivo y que haya venido en presentación cefálica? Todo eso quiere decir eutosia. Es decir, todo esto quiere decir parto normal. ¿Sí? Esa sería una definición. Okay. Pues todos los factores que intervienen en él, en el parto, interactúan en forma adecuada. ¿Sí? Todo fue normal. Lo único que hicimos nosotros fue irlo deteniendo, asistiendo y cortarle el cordón umbilical. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿qué quiere decir distosia? Viene del griego distoquia, que quiere decir que quiere decir malo, malo, y tocos, parto. ¿Se acuerdan que seguramente ustedes han escuchado palabras que empiezan con el prefijo dis? Por ejemplo, cuando alguien está disfónico, ¿sí? Que no está hablando normal, que está ronco, es una disfonía. O por ejemplo, cuando tiene molestias para orinar, se dice que tiene disuria. ¿Sí se entiende? O molestias para tragar, se dice disfagia. ¿Sí se entiende lo que quiere decir dis? Quiere decir malo, viene del griego dis, malo. Y tocosparto. Por lo tanto, estamos hablando en una distosia de un parto anormal o difícil o un mal parto. Es decir, esto es lo contrario de una eutosia, ¿sí? Entonces, vamos a ver más o menos una definición que sería cualquier desviación de las diferentes fases del trabajo de parto normal. Cuando cualquier parte del trabajo de parto normal no está saliendo bien, estamos enfrente de una distosia. Distosia. Actualmente se le conoce también como parto disfuncional, ¿verdad? Para que también sepan, a lo mejor están leyendo otro libro que no dice distosia, pero dice parto disfuncional, es un sinónimo. O también, digamos que en hospitales de mayor especialidad, en lugar de decir distosia, se dice progresión anormal del trabajo de parto. ¿Sí? Progresión anormal
del trabajo de parto. Eso es lo que quiere decir distosia. Bien, y vamos a ver que las distocias, es decir, los partos que no son normales, pueden tener causas maternas, causas fetales o causas de los anexos, ¿sí? Vean, para que un parto no sea normal, puede haber causas por parte de la mamá, por parte del bebé, del feto, o por parte de los anexos, ¿sí? Bien, antes de seguir adelante, llevamos 50 minutos de clase, vamos a descansar 10 minutitos, no se desconecten, yo les vuelvo a llamar para no saturarlos de información, ¿ok?